Y estamos en comunicación, Arturo, Sí, señor. con el camarista de Boquerón, el doctor Guillermo Silix. Buen día, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Feliz año nuevo. Gracias por atendernos, doctor. Te Sí, estamos llamando por la publicación del diario La Nación, donde dice: inédito, camarista del Chaco exige que la Corte pague su gasto de residencia. sí. ¿Cómo este caso es, doctor? Bueno, mi cargo es, yo soy miembro del Tribunal de Apelación Sí, itinerante de la capital. Bueno, sí, mis funciones como miembro del Tribunal de Apelación itinerante es cubrir cuando hay vacancias, sí, señor. específicamente en la capital. A veces hay necesidad de cubrir vacancias en otras circunscripciones judiciales que son lejanas a la capital. Sí, Entonces, en el Chaco se dieron 2 vacancias en el Tribunal de Apelación y mientras el Consejo de la Magistratura, ¿cómo se llama?, conforma las ternas y la Corte elige a los 2 camaristas que tienen que venir a ocupar el cargo acá a Boquerón, me destinaron a que interine mientras todo ese proceso se cumpla, uno de los cargos vacantes en el Tribunal de Apelaciones de Boquerón. sí, Hay acordadas de la Corte que disponen que aquellos magistrados que son derivados fuera de sus circunscripciones para cumplir funciones deben recibir gastos de residencia. Esos gastos están tabulados de acuerdo a la distancia de la circunscripción al cual son designados interinamente. Y bueno, yo nada más que hice fue solicitar que se me asignen esos gastos por el año 2021, porque ya en el año 2020, cuando fui designado acá en mayo, ya me asignaron esos gastos. ya. Solo que esos gastos tienen que son anuales, es decir, por Claro. cada ejercicio presupuestario debe volver a asignarse esos gastos a todos los magistrados que son llevados fuera de su circunscripción natural a desempeñar una función interina. Claro. ¿Mm? Yo te aclaro, yo desde el año 2014 soy miembro del Tribunal de Apelación interino. Yo estuve 1 año y medio en Salto del Guairá. Todo ese año y medio a mí me asignaron gastos de residencia. También en Salto del Guairá habían también 2 vacancias. A mí me acompañó una compañera que también es miembro del tribunal itinerante, también por el mismo lapso, es decir, 1 año y medio, a ella también se le pagó gastos de residencia. Es decir, no es lo que esa información incurre en un pequeño error. Sí. No es un pedido inédito, Sí, es un pedido normal, porque hay una acordada y una reglamentación de la Corte que establece que cada tantos kilómetros fuera de donde uno es designado, no cobra por gastos de residencia. Ahora estoy a 460 kilómetros de Asunción, por lo tanto me asignan en una cantidad X conforme al kilometraje que hay de Asunción a Filadelfia. En Filadelfia está Yo la cuando, sede. por ejemplo, en Filadelfia. Yo, por ejemplo, también estuve en San Lorenzo, es decir, donde está el Tribunal de Apelaciones de Central, y como es cercano a Asunción, a mí no me pagaron gastos de residencia, porque yo iba y venía a San Lorenzo todos los sí, días, sí, ¿verdad? sí, Si me llegan a designar en Cordillera o en Paraguarí, tampoco me van a asignar gastos de residencia, porque yo puedo ir y venir en el día a mi residencia. Lo que pasa que, como en el caso en que cuando yo estuve en Salto del Guairá, que es a 420 kilómetros de Asunción, y estaba yo fuera de la circunscripción natural por la cual fui nombrado, me asignaron gastos de residencia, igual ahora en Boquerón. Es decir, es algo absolutamente normal que cobramos todos los que somos itinerantes cuando nos designan fuera de nuestras circunscripciones. Es eso. Claro, No es hay lo mismo. nada de inédito, no hay nada de irregular, hay pero centenares de resoluciones de la Corte donde ordenan gastos de residencia, no solo de magistrados, sino también de funcionarios que son nombrados, por ejemplo, en Asunción, pero por A o B motivo
por alguna necesidad son trasladados interinamente a una ciudad lejana a Asunción, entonces se les otorga gastos de residencia. Claro, y esa provisión, doctor, tiene que ser a petición de ustedes, o sea, no es automática. Bueno, en el caso mío, en el caso del Salto del Guairá fue automática, y en el caso de la primera, de la que me dieron en mayo, creo que fue automática, pero ahora, como fue hasta diciembre del 2020, porque se cierra el año... El ejercicio. Entonces yo me adelanté y pedí, ¿verdad? Porque va a ser de repente, ¿qué pasa si se olvidan de asignarme? Claro. Y vengo acá a gasto y después la Corte tiene que hacer todo un esfuerzo en pagarme en forma retroactiva. Entonces yo me adelanté nomás y pedí que por el año 2021 me vuelvan a asignar gastos de residencia. Claro, Sí, que es algo que corresponde. Tendríamos que... Totalmente. No tengo nomás en mente ahora el número de acordada, pero es algo que no solo corresponde, sino que es algo habitual. Sí, tenemos que, a ver, comentarle un poco a nuestros teleoyentes, doctor, que vivir en Filadelfia no es nada barato. Sí, se sabe que es Boquerón, y sobre todo las tres colonias que son Filadelfia, Noyland y Loma Plata, son las ciudades con el nivel de vida más alto del Paraguay. Acá todo sale más caro. Definitivo, un alquiler que en Asunción vos podés conseguir por 2 millones, probablemente ahí consigas por 4. Pero es así mismo, y no solo eso, los gastos de traslado. Sí, los gastos de traslado son... Si yo tengo que venir en mi vehículo, es un tanque lleno, ida y vuelta, un tanque lleno y medio. Sí, son como 700.000 700.000 guaraníes ida y vuelta. Exactamente, así mismo. Sí, y si vas a venir los viernes y pasar con tu familia, son en el mes 7 por 4, 28, 2.800.000. Sí, solo de combustible. Solamente combustible, claro. Más alquiler, 4 millones ya supera. Lo irregular sería en este caso, doctor, que vos seas de la circunscripción judicial, naturalmente de la circunscripción judicial de Boquerón, y solicite ese... Eso sería lo irregular. Sí, claro. Cuando uno concursa para una circunscripción, aunque no viva en esa circunscripción, uno ya concursó para esa circunscripción y no cobra gastos de residencia. Claro. Ahora, cuando vos sos de una circunscripción y te trasladan interinamente por alguna necesidad, sí hay gastos de residencia, pero también de acuerdo a la distancia. Como ya te dije, cuando estuve en San Lorenzo no cobré porque iba a ser absolutamente irregular. Porque justamente al leer yo el título y un poco la información del diario de La Nación, decía, pero uno no sabe cuando concursa dónde que está concursando. Claro. Entonces, haciendo un poco un análisis desde la óptica que vos seas naturalmente de la circunscripción judicial de Boquerón, pero no estás aclarando que sos natural de la circunscripción judicial de la capital. Sí. Y es en realidad una comisión que te está haciendo el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema de Justicia, y por lo tanto debería de cubrir esos gastos básicos, ¿verdad? Sí. Bueno, ese ya se cubre en parte, porque como vos bien dijiste, acá se gasta más de lo que te da la Corte, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es lo que la Corte te da y punto. Es mi trabajo y no voy a exigir más de lo que la ley dispone que se me otorgue. Sí. No, de definitivo el gasto... Por eso, como te dije, lo que me pareció raro esa información es inédito pedido, porque en absoluto es inédito. Yo no soy juez natural de Boquerón. Yo estoy interinando hasta que el Consejo de la Magistratura haga la terna y la Corte seleccione a quien sí ya va a venir acá. Sí. Y ese que va a venir acá ya no tiene derecho a solicitar gastos de residencia. Exactamente. Doctor, realmente te agradecemos la oportunidad de hablar contigo y de aclarar, ¿verdad? Que para eso nosotros iniciamos este medio de comunicación que tenemos un poco más de un año, que estamos tratando temas netamente judiciales, y este tipo de información tiene que llegar bien claro a la ciudadanía. Porque el ciudadano pues tiene que tener una empatía con sus jueces, ¿verdad? Claro. Sí. Y esto genera un poco de rechazo o repulsión en cuanto al que lee la información. De acuerdo a cómo se le presenta. Incluso quiero abusar un poco de tu amabilidad
Y si es que tenés a mano el número de acordada, nos podés facilitar, entonces nosotros Sí. vamos Si a... ustedes ya tienen mi número de teléfono, entonces yo a través de mensaje de WhatsApp les puedo enviar Sí, sí, sí. las acordadas que Creo, regulan creo que acá los gastos de producción ya nos residencia. pasa 516, creo que es la acordada. Yo tengo solo que tengo que buscar, Ujú. Sí, pero yo les voy a enviar. envíanos por Qué favor, porque genial. después nosotros tenemos una página digital que se Sí. encarga también como la radio de hablar solamente o casi netamente de temas judiciales y ahí vamos a publicar eso, doctor. Bueno, les agradezco porque realmente Eh, Miguel, al leer esa información, así, claro, dije que esto es algo que yo cada vez que salgo de Asunción cobro. claro. No puede ser que hayan publicado como que es algo Ah, inédito y que como los que, ministros de la Corte luego todos se sorprendieron y claro. están por poco no pegaron el grito al cielo por esa asignación. Cuando Como, que es algo que pero hace añares se paga a todo el que sale de su institución y va a otra por motivo. claro. Finalmente, doctor, aprovechando esta comunicación, ¿cuáles son los tipos o los hechos más comunes allí en la circunscripción judicial de Boquerón? Los conflictos, los Bueno, hay pleitos. el Tribunal de Apelaciones acá es multifuero, es decir, acá el Tribunal de Apelaciones entiende en casos civiles, laborales, penales y niñez y adolescencia. Es decir, hacemos todo. En temas civiles es que el conflicto empieza. Porque es el conflicto que más causas judiciales genera. ¿Mm? Conflicto por tierras. Conflicto por tierra, sí. Ajá, sí. Usucapione, interdicto de retener o recobrar la La posesión. posesión, nulidades de escrituras públicas, es decir, conflictos contra títulos de pedido por el INDERT, es decir, ese tipo de casos abundan en materia civil. Y en materia penal, lastimosamente, el abuso sexual de niños es realmente es de no creer la cantidad de abusos que hay. Y no solo acá, ya me ha tocado estar en varias circunscripciones y es algo de todo el país. Eso es muy preocupante. Sí, sí, sí. Y ya cuando llega a la justicia es porque el daño está hecho a un niño o a un adolescente, ¿verdad? Y es terrible. De verdad es terrible. Sería interesante si pudiéramos acceder a datos estadísticos acerca de esto último, ¿no? ¿Hay predominancia en las comunidades nativas o están igual en una colonia, en una población nacional Mire, paraguaya? tendría que hacerte una estadística, no quiero ser injusto, Claro. pero hay mucho, hay mucho, hay mucho. Qué terrible, Hay ¿no? mucho y es terrible, pero es un flagelo que se da a nivel nacional. Sí, sí, sí. Mira Sí. que cuando estuve en Salto de Guairá, que también el Tribunal de Apelaciones multifuero, pero era uno de los, si no el más, uno de los más frecuentes. Y yo creo que a nivel país la violencia familiar y el abuso sexual en niños lidera lastimosamente los hechos punibles. ¿Sí? Sí, Y sí, sí. como te dije, cuando llega al sede judicial es porque el daño está causado. Qué bárbaro, ¿no? Y Sí, sí, no, es no, una cuestión que hasta hace poco inclusive era hasta cultural en comunidades rurales muy alejadas. Inclusive el varón o la propia mujer, una persona mayor decía, no, alguien, o ya por donde oíjese, más o menos sí, como que estaba aprovechando ese mandio y qué sé yo, uno, ¿verdad? Es lamentable y mire, parece que sí. persiste porque si usted yo, me dice que yo son fui, tantas, yo fui 14 años fiscal ajá, y les cuento que yo ya me curé de espanto siendo fiscal porque intervine durante esos 14 años en una infinidad de hechos de esta índole sí, y en un 80-90% se da dentro del ámbito familiar. del núcleo familiar, sí, Y eso es lo más doloroso, exacto. ¿verdad? ¿Verdad? Donde uno dice, ahí deberían estar los chicos, los niños protegidos, siendo educados, siendo formados, y resulta allí es donde están siendo abusados
y ya después las consecuencias son terribles. Y sí, y con una actitud cómplice muchas veces de los demás miembros de la misma familia. Ah, sí, sí, porque el encubrimiento es algo muy común. Pero vos, se nota que ya la gente se anima más. Sí, sí. Parece que hay más hechos, pero lo que hay más es denuncias. Más denuncias, sí. Entonces, antes muchos hechos quedaban ocultos, por eso parecía que antes no había. Ahora lo que se hace es denunciar más y poner esto al tapete para que todas las instituciones puedan hacer su trabajo y que este flagelo se reduzca a lo máximo posible. Sí, ojalá se profundice más el despertar de la gente también, ¿verdad? Para denunciar, pues muchas veces las denuncias se formulan desde afuera, desde la escuela, algún vecino que vio algo, qué sé yo, Sí. y el entorno familiar trata de proteger al agresor. Sí, sí. Bueno, doctor, sí. Les agradezco a ustedes la oportunidad que me dan de aclarar, porque realmente fue una información cierta porque yo solicité el gasto de residencia, pero lo que no es cierto es que es algo inaudito. Es que algo inédito. O inédito, es Sí, algo sí. normal. Ajá. Y no solo normal, legal. Claro. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos. No, cuando gusten. Hasta luego. Gracias. Usted está escuchando PDS.